como ven ustedes, no solamente hemos progresado en cuanto es internacional hacer estos encuentros, sino que es bilingüe también, porque hablamos en argentino y en colombiano, ¿no? De manera que seguimos ampliando nuestros horizontes. Bueno, les aclaro que hoy, bueno, siempre hemos tratado de hacer esto interactivo, queremos que siga siendo así. Hoy el mecanismo establecido es el de el aula invertida, es decir, a todos los participantes han recibido una presentación básica, luego preguntas dirigidas para el manejo de esa presentación y material bibliográfico para que consulten y que las respuestas sean sustentadas por la evidencia. Muy bien, empecemos. No sé, Fernanda, creo que eras vos la que vas a presentar los casos. Buenos días a todos. Voy a comenzar dando 2 casos. Luego vamos a hablar de las respuestas correctas de las preguntas que mandamos del aula invertida, que mandamos al grupo. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Mariana. Ahí está. Bien, el primer caso es sobre un paciente masculino de 70 años con antecedentes de adenocarcinoma de próstata, que fue tratado con prostatectomía robótica y linfadenectomía. Se presentó a la institución al mes del posoperatorio, en el posoperatorio tardío, por presentar disnea. El oncólogo sospecha de TES, así que le pide una tomografía con protocolo para TEP, que es la imagen de la izquierda, donde podemos ver TEP bilateral en la arteria pulmonar izquierda y en la segmentaria subsegmentaria derecha también. Se busca la causa del TEP, por lo que se le pide ecodoppler de miembros inferiores. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, vemos la vena femoral común y el callado de la safena. La imagen de la derecha es ante maniobras de compresión con el traductor, vemos que colapsa de forma parcial. Una imagen ecogénica del interior en relación al trombo. Siguiente diapositiva. Bien, se lo anticoagula al paciente, se da el alta y a los 2 meses regresa a la institución, a los 2 meses posoperatorio, por presentar edema en miembro inferior derecho del muslo al pie, asociado a eritema y fiebre con limitación para deambular. Por el antecedente del TDP se realiza nuevamente ecodoppler venoso de miembros inferiores y se descarta TDP. Y el paciente en consultorio nos refiere dolor en la región inguinal derecha. Por lo que realizamos ecografía y obtenemos esa imagen, una colección heterogénea, predominantemente anecoica, con ecos en el interior y con finos septos que la atraviesan, y vimos que está en íntima relación con los vasos ilíacos. A partir de esta imagen, el oncólogo le pide una angioresonancia, que es la diapositiva que viene. Bien, la primera imagen podemos ver en la secuencia T2 de resonancia la misma colección hiperintensa en T2 con septos en el interior, que con el contraste en la segunda imagen, con contraste realza de forma periférica, que está adyacente a la vejiga. En la tercera imagen podemos confirmar que está comprimiendo la vena ilíaca externa. Ahí si quieres cliquear de nuevo. A partir de esta imagen se sospecha de linfocele, por lo que se planea con la doctora Puca el drenaje percutáneo, que es la diapositiva que viene. Bien, el drenaje percutáneo lo realizamos guiado por ecografía, con la técnica de Selinger. Y luego, cuando realizamos el drenaje, el líquido lo mandamos al laboratorio para análisis físico-químico de urea, creatinina, triglicéridos, para anatomopatología y para cultivo. Y controlamos el drenaje mediante tomografía, que son las imágenes que estamos mostrando, el catéter que está correctamente dentro de la colección. Le explicamos al paciente que en su casa tiene que controlar el débito, o sea, la cantidad de mililitros del drenaje todos los días, la coloración del líquido y la sintomatología. Él nos iba relatando todo esto. El paciente pasó a lo largo de una semana, el débito continuaba siempre el mismo, de 100 a 200 mililitros, no disminuía, por lo que lo recitamos a la institución para realizar drenaje con escleroterapias, que es la siguiente diapositiva.
Bien, este drenaje lo hicimos en quirófano, guiado por radioscopía. En la primera imagen podemos ver el control de la cavidad, está el cavitograma demostrando mal posición, o sea, el catéter se está por salir de la cavidad y la flecha roja indica que tiene una fuga de contraste, por lo que decidimos cambiar el catéter. Luego de cambiar el catéter, drenamos el contraste, o sea, chequeamos que el catéter esté bien en la correcta posición, con contraste, luego lo drenamos y instilamos iodopovidona y lo dejamos actuar media hora. Siempre la cuenta que hacemos es la mitad del débito, o sea, la mitad de lo que drenamos, como llegando a un máximo de 200 mililitros. Lo dejamos actuar 30 minutos, la iodopovidona, luego la retiramos y instilamos contraste de nuevo, que es la tercera imagen, para corroborar que no esté en contacto con ninguna estructura ni que tenga fuga en la cavidad. Bien. Luego, la siguiente, luego de 20 días posoperatorio, el paciente, lo mismo, le pedimos que controle el débito, la sintomatología, la coloración y además que se permeabilice el catéter con 5 mililitros de iodopovidona todos los días luego de hacer el drenaje. Bueno, y ahora podemos ver en la imagen de la izquierda la resonancia previa al drenaje con la colección y 20 días postoperatorio le hicimos el control por tomografía, podemos ver que la colección disminuyó de tamaño y que está el catéter dentro de donde corresponde. Bueno, y como dato de color, el paciente tenía coxartrosis derecha y pudo realizar la operación. El siguiente caso también es un masculino de 68 años, con adenocarcinoma de próstata también. Él fue tratado con prostatectomía radical y linfadenectomía hace 3 meses. Luego de 3 meses de postoperatorio, él se presenta en la guardia por fiebre y tos con expectoración. Se sospecha infección por lo que se da acitromicina. Eso fue en la guardia. A los días, a la semana aproximadamente, viene a nuestra institución y lo diagnosticamos con un síndrome febril sin foco. Descartamos que tenga infección respiratoria. Lo internamos y los leucocitosis dieron elevados de 12.000, la proteína C reactiva de 26, y a los días de internación se agrega dolor en fosa ilíaca izquierda, por lo que se solicita ecografía. Bien, en la ecografía podemos ver una colección lobulada, predominantemente anecoica, que también tiene ecos en el interior y septos. Le realizamos tomografía en base a esa imagen. Podemos ver que está en flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, es hipodensa, lobulada, con paredes bien definidas en relación al psoas ilíaco. A partir de esta imagen, él estaba en tratamiento con antibióticos, persistía febril y por la imagen decidimos realizar función aspiración diagnóstica. El líquido, en la observación directa, se vio que eran cocos gram positivos, por lo que se indica vancomicina con cefasolina. Luego, a la observación directa, que es la diapositiva que viene, en la observación directa se ve que es un coco metilcilinosensible de Staphylococcus lugudensis, por lo que se suspende la vancomicina y se deja solo la cefasolina 2 gramos cada 8 horas. Como el paciente persiste febril, y por la imagen, sospecha de linfocele, se decide un drenaje percutáneo. También, en la siguiente, guiado por ecografía, el video muestra las fotos de la izquierda, la primera donde entra la aguja, una técnica de Sellinger, la aguja, luego la guía atrás de la aguja. La guía, en este caso usamos guía hidrofílica, Amplats. En el anterior caso usamos guía hidrofílica. Y el catéter que usamos es el multipropósito de 8,5 French. Bien, en los dos casos. Bien, hicimos entonces el drenaje guiado por ecografía y también el control del catéter que haya quedado en la correcta posición con tomografía. Ahí corroboramos que el catéter está en la posición correcta. Bueno, ahí es una muestra del líquido que sacamos, también lo llevamos a físico-químico, a urea, creatinina, triglicéridos, controlamos eso. Y anatomía patológica y a cultivo, también sacamos sangre al paciente. Y mostramos un líquido seromático y otro citrino porque en un momento pensábamos que eran 2 colecciones que no estaban unidas, pero luego en el drenaje vimos que sí, que estaban unidas. Una vez sacamos como la colección que queríamos que era superior y la otra la inferior. Luego se le dan las mismas pautas al paciente que controle el débito, la coloración y la sintomatología, y sucedía lo mismo de que el débito no disminuía,
por lo que también lo citamos para hacer el drenaje con escleroterapia con yodo de povidona y comenzó a mejorar la sintomatología y a disminuir el líquido drenado. Realizamos un control post-drenaje y escleroterapia a los 15 días, donde vimos con mi ecografía el control, todavía persistía la cavidad, así que lo dejamos un tiempo más, y al mes, más o menos del post-drenaje y escleroterapia, pues decidimos retirar el drenaje porque ya la cavidad era muy pequeña y le dimos el alta al paciente. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Fernanda, muy bien. Muy lindos casos, muy claros, muy simples, que es el objetivo de esta sesión. Nada de presentar cosas esotéricas que pasan en otros planetas, cosas de todos los días. Muy bien. ¿Por qué entonces nos vamos a las preguntas que fueron mandadas a todos? Y después me gustaría que los que están participando hagan preguntas, si hay problemas, porque todas estas preguntas van a ir con las respuestas y la mayoría con evidencia de la literatura. Andrea, yo sé que te va a costar mucho trabajo, pero si querés hacer alguna pregunta o hablar, podés hacerlo. Qué malo que sos. Nada, en realidad de los dos casos, lo que mostraste Silvana y Fernanda, lo que mostraron del material, en realidad no me parece obviamente que sean dos colecciones, me parece que primero viene seroso y cuando se está acabando empieza a venir un poco serohemático, y eso es en realidad el momento en que uno tiene que parar, porque es donde se acabó la colección, y si uno insiste, puede sangrar, digamos. No es que son dos colecciones, sino que es la misma, solo que se va agotando. Después, en realidad tengo una pregunta, y es, si después lo llevan al tomógrafo al paciente y le hacen un control del catéter, ¿por qué no hacen todo directamente con un solo método? En realidad en realidad hacemos un método combinado, lo hacemos en sala de tomografía, pero empezamos el tomógrafo, usan el tomógrafo dentro del tomógrafo. Exacto, sí, hacemos así. Está muy bien. Sí, una cosa importante que Andrea mencionó y que pasa con todos los esclerosantes. Al principio, si estamos hablando de colecciones estériles, el líquido va a ser claro, muchas veces, pero una vez que uno empieza a hacer la ablación, tanto sea con alcohol como cualquier otro esclerosante, aparecen el linfocele exuda fibrina, y eso a veces puede tapar el catéter, sobre todo si la duración de la esclerosis lleva tiempo. En esos casos hay que cambiar los catéteres cuando se tapan por la fibrina. Pero es cierto que después, cuando uno empieza a tener sangre, es porque hay una hiperemia de la pared de la colección, y esa hiperemia va a facilitar que cuando se evacúe todo el líquido, las paredes hiperémicas contacten, y eso es una casi garantía de que se va a cerrar bien. Otra cosa que puede pasar es que haya un conducto linfático grande en lo que se va a evidenciar con el contraste, y eso muchas veces hay que ir a buscarlo con un catéter buscador, y se puede esclerosar directamente ese conducto. ¿Hay alguna pregunta? Porque pasemos a las preguntas entonces, vamos. Bueno, perfecto. Bien. Primera pregunta, el siguiente. La primera pregunta es, ¿cómo se define un linfocele posoperatorio? En este caso la respuesta correcta es una colección de líquido linfático en el sitio de una cirugía, formando una colección con paredes no recubiertas de epitelio. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores predisponentes del desarrollo de linfoceles posoperatorios en disecciones de cuello, axilares, pelvianas, abdominales? Bueno, son todas correctas: la disección extensa, linfática con vaciamiento ganglionar, en cuello, axilar, pelviana e inglés, la prostatectomía robótica y la obesidad. Son todos factores predisponentes. La siguiente. Ese artículo es muy bueno de referencia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un linfocele posoperatorio?
con las imágenes y laboratorio. Necesitamos los dos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las opciones de tratamientos de linfoceles postoperatorios sintomáticos? La marsupialización quirúrgica, laparoscópica o abierta y el drenaje y esclerosis también. Sí, hay que aclarar acá que, por supuesto, estamos hablando de cirugía mínima invasiva guiada por imágenes. La marsupialización hoy por hoy tiene que ser prácticamente histórica. No sé, Andrea, si está de acuerdo. Sí, No, eso iba a decir, que no, digamos, no, ya me parece que no, ni destechamiento, ni nada por el estilo. Esto es drenaje y esclerosis y no mucho más. Parece que ya, si bien está descrito, me parece que ya es una cosa que no va más. Y volviendo un poquito para atrás a lo que vos decías, Horacio, el tema de cuando empieza a sangrar y que se pegotea, una de las funciones del catéter y de dejarlo un tiempo es generar eso, es generar que la fibrosis que se genere, la inflamación, el proceso inflamatorio que se genera alrededor de la colita de chancho, vaya colapsando la cavidad, que en realidad es una cavidad virtual, pero esa cavidad la vaya cerrando y la vaya colapsando. Pero estoy de acuerdo con vos, ya por lo menos creo que ya no. En cualquier centro, por más baja tecnología que tenga, hoy se habla de drenaje percutáneo. Ya no es una discusión si el drenaje, si no el drenaje, ya esa no es una discusión. Lo que a veces nos plantean es que si la esclerosis fracasa, pasa directamente a un tratamiento quirúrgico, una masificación. Sí, bueno. Ahí vamos a hablar de eso también. Claro, bueno, pero los fracasos muchas veces son técnicos. Los fracasos son técnicos, es decir, que se ha hecho o la técnica ha sido correcta, o que cualquiera que está haciendo la esclerosis no tiene más recursos que poner un catéter, sacarlo y no seguir a los enfermos. Uno aprende mucho viendo a los enfermos y pensando qué es lo que no está viendo, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo a razonar y actuar de acuerdo a lo que uno encuentra. ¿No? Por eso les comentaba el hecho de que si ven un conducto linfático, ustedes saben que hasta que no cierren la canilla, eso va a seguir saliendo. Y en ese aspecto el alcohol es fantástico, ¿no? Bien. Bueno, adelante vamos por la cuarta, casi la mitad tenemos. Después tenemos la discusión. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los agentes que se utilizan para esclerosis percutánea de linfoceles? Todos al alcohol, la iodopovidona, la tetraciclina, doxiciclina y bleomicina. Les aclaro que también, si van a la literatura, van a encontrar cosas viejas como el talco y cosas más nuevas. Sí, hay una gran variedad de eso, pero yo creo que el hecho de lo que comentaba Andrea también, de poner un catéter, crear una irritación local con cualquier método, eso favorece la hiperemia y da luego el cierre de las paredes de esta cavidad virtual. Perfecto. No sé ustedes, pero la verdad es que yo las veces que lo he hecho es alcohol o yodo. El resto nunca fue necesario dárselo. Me parece que con una buena alcoholización o con el uso de iodopovidona, en líneas generales cierran y arrancan. Sí. Esa es mi experiencia, no sé el resto. Sí, coincido contigo. El alcohol es fantástico, pero guarda porque es peligroso. Si se usa mal, puede causar mucho daño, ¿no? Se ha usado también para esclerosis de quiste hidratídico, y no sé si te acordás, Andrea, que en Bahía Blanca alcoholizaron un quiste hidratídico en un chico y el chico se murió en detección alcohólica. Yo tengo un recuerdo de cuando hacía la residencia, en realidad, donde recién se empezaba a hablar de todo esto, de un drenaje de un quiste hidratídico que se le inyectó alcohol y le necrosó
toda la vía biliar. Bueno, eso obviamente porque no se hizo... Bueno, sigamos adelante porque hay una pregunta que enfoca ese tema. Obvio. Adelante. Siguiente. Muy bien. ¿Qué tipo y diámetro de catéter es el preferido para la esclerosis percutánea? 8,5 French. Esa es la respuesta. Bueno, sí, generalmente la linfa es poco viscosa, así que los catéteres no tienen por qué ser muy grandes. Bien. Adelante, adelante. Bien, sobre la técnica, es recomendable hacer un estudio contrastado de la cavidad esclerosal antes de realizar el procedimiento. ¿Cuál es la información que se quiera obtener de este estudio? La respuesta correcta es evaluar si existe comunicación con órgano o estructura adyacente y medir el volumen del líquido del linfocele. Siguiente. ¿Algún comentario? Antes de continuar, tenemos una pregunta a través del grupo de WhatsApp. No sé si quieren que la revisemos de una vez o... Sí. No, está bien ahora. ¿Cuál es la pregunta? Preguntan la povidona, ¿cómo se diluye para esclerosis? Sí. ¿Silvana? No se diluye, la ponemos directo. Lo que se tiene en cuenta es la cantidad del líquido que tenía la cavidad, la cantidad de linfa que tenía. Por eso es importante calcular el volumen. El primer drenaje que uno hace con la primera punción, se extrae todo ese líquido que tenía la cavidad y se cuantifica. Y ese es el número que se recuerda para el momento de esclerosar. Entonces calculamos la mitad de ese líquido, es el mismo que se puede poner en iodopovidona sin diluir, pero nunca pasa, porque hay linfoceles gigantes, nunca pasando de los 200 mililitros de iodopovidona. Entonces es el 50% del volumen total, pero no mayor a los 200 mililitros. El alcohol, por supuesto, es puro. Es el alcohol teóricamente 90%. No tiene por qué ser el alcohol que es, entre paréntesis, estéril. El alcohol es siempre estéril. Que es mucho más caro que el alcohol de 70 grados que se utiliza normalmente para desinfectar, ¿no? Y siempre, por supuesto, la cantidad mucho menor de lo que me inyecta. Y esta cantidad tiene que ser analizada en el seguimiento, porque al empezar la esclerosis, la cavidad va a ser mucho más grande que durante el proceso de curación. Entonces, si ustedes pueden empezar, por ejemplo, con el esclerosante, digamos así, supongamos que tengan un linfocele que son los más difíciles, y le inyectan 50 centímetros cúbicos de esclerosante, a la semana probablemente van a tener que inyectarle mucho menos. Por eso hay que hacer esos controles periódicamente. Es decir, no establecer una cosa como siempre rutinaria. No. El paciente siempre tiene razón. Adelante. ¿Cómo calculamos el volumen del esclerosante a usar? Como bien dijo Puca, 50% del volumen evacuado del linfocele que sea menor a 200 mililitros. ¿Es necesario hacer anestesia de la cavidad del linfocele antes de inyectar el esclerosante? Sí, para disminuir el dolor durante la inyección. Y están todos de acuerdo con esto porque algunos contestaron, eso no me he revisado las preguntas, algunos contestaron que no era necesario. Pero no sé tu experiencia, Andrea y Silvana. Nunca le hice anestesia antes de la inyección. Creo que el dolor es por el exceso, o porque está fuera de la cavidad, o porque uno inyecta más de lo que debe inyectarle, y eso es lo que le genera el dolor. La verdad es que yo nunca le inyecté, y cuando lo hice correctamente, nunca tuve dolor tampoco en los pacientes. Pero bueno, esa es mi experiencia. Bueno, está Yo muy en mi bien. experiencia, en uno de los casos sí le pusimos y en el otro no. Lo que pasa es que los dos casos los trabajamos con sedación al paciente. Entonces eso me relaja bastante. Pero bueno, igual me parece que sí es una buena opción. Yo creo que es importante de que discutamos un poquito de esto porque el alcohol, por ejemplo, puede producir dolor. El alcohol produce una necrosis de hasta 2 milímetros de diámetro, ¿no? Que es muy poquito. Y después ya no duele más.
pero si van a inyectar anestésico, el anestésico hay que inyectarlo no en un gran volumen. Recuerden que especialmente la lidocaína tiene reacciones tóxicas, ¿no? Si se inyecta más, por ejemplo, de al 1%, más de 20, 40 centímetros mililitros, el paciente puede tener una reacción de intoxicación por lidocaína, que es muy interesante porque se agarra un baile que ni te cuento, se empieza a mover, se delira y demás. No es porque me haya pasado a mí, la verdad me ha pasado, ¿no? Haciendo una anestesia un queloide cuando en la residencia de cirugía. Pero bueno, está muy bien que discutamos todo esto porque es importante, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Sí. Adelante. Le pregunta, ¿cuánto tiempo se espera con el esclerosante en el interior de la conexión? Muy buena pregunta. Silvana, Andrea. Bueno, para el iodopovidona lo dejamos 30 minutos adentro. Esperamos ahí 30 minutos, no lo movemos de posición ni nada, solamente esperamos y después lo aspiramos. No sé en el alcohol. Sí, Yo no lo muevo tampoco. Antes se hablaba de cambiarlo de posición, boca abajo, costado, darle vuelta. No. Eso para el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil eso lo hace, pero... Además es que decirle al paciente que se dé vuelta, que se cambie. Se aburren menos, pero bueno, no, la cuestión es, el alcohol, la acción es prácticamente inmediata, y yo diría que con 15 minutos alcanza, ¿no? Después hay que aspirarlo. Habitualmente, cuando uno aspira, obtiene más volumen que el que ha inyectado. Y eso es porque aparentemente hay una reacción del linfocele, que nos produce un poco más de líquido. Cuando yo he hecho esclerosis en muchos casos, y en algunos casos muy esotéricos, que se los he comentado a Silvana, a mí lo que me gusta hacer cuando uno hace esclerosis es hacer la esclerosis y repetirla en la misma sesión 3 veces, porque a veces repitiendo esa esclerosis frecuentemente, te diría hasta 3 veces, el mismo día, acorta muchísimo la duración de la cateterización, que para algunos de esos pacientes es un drama porque tiene que tener el catéter encima un mes, no el mismo catéter, otro que van a cambiar y demás. Es decir, hacer una esclerosis vigorosa. Si el paciente lo tolera bien, repetir la esclerosis el mismo día, aspirarlo, inyectar otra vez, por supuesto con iopovidona o alcohol nuevo, ¿no? Y repetirla hasta 3 veces y después está. Esa es una terapéutica que lo hacemos ahora directamente estándar para los quites de riñón. ¿Es necesario administrar antibióticos profilácticos durante el tiempo que dura la resolución de la cavidad del linfocele por esclerosis? Sí, para prevenir infección secundaria. A ver, ¿estamos de acuerdo en eso, Andrea, Silvana? ¿No? No. En realidad, yo no le pongo antibióticos, salvo que tenga algún síntoma o algún signo, pero no le pongo antibióticos. Le dejo el catéter y nada, y espero. Bueno, yo antes no le ponía hasta que me pasó que se me empezaba a infectar, así que ahora sí ya le pongo. Bueno, por eso, Andrea, lo que vos decís está bien, ¿viste? Pero lo que dice Silvana es por lo cual tenés que cuidarte. ¿Sí? De manera que, si bien uno hace todo estéril y el esclerosante es estéril, no, la sobreinfección de una colección estéril, cuando uno le pone un catéter, es prácticamente, digamos, de ser esperada. Y entonces, esto se ha generado, sobre todo legalmente, porque vos no tenés excusa. Si le drenaste algo que estaba estéril y se te infecta, de que fue lo que hiciste vos, ¿no? Con el catéter, por lo cual se infectó. Pero no, en realidad no es nada, no es para mandar a la cárcel a nadie. No, pero está claro que, digamos, el catéter está abierto al exterior, tiene una bolsa y el paciente todos los días vacía su bolsa. Pero cuando alguien dice, bueno, tomémosle una muestra del líquido, ese líquido sí o sí
tiene algo, digamos, no es un líquido estéril. Igual, salvo que tenga algún síntoma o que yo vea que el líquido no es el cambio de características y demás, nosotros no le hacemos antibióticos, pero la tomo, la agarro. No, yo sí, pero yo creo que vale la pena prevenir. ¿Viste? No cuesta nada, ¿viste? Nada más que lo que sale de antibiótico, prevenir una infección secundaria. Bien. Tenemos otra pregunta. La pregunta dice, para embolizar los ganglios linfáticos se usa liopriodol e histoacril. ¿Alguna experiencia? No se escucha. Dice, para embolizar el dipiodol, histoacril, ¿o cuál es el otro? Liopriodol e histoacril. ¿Alguna experiencia en estos medicamentos para uso en la cavidad? Bueno, esas dos cosas son mucho más caras que el alcohol simple. El alcohol es fantástico. Como les digo, Sale en Buenos Aires 1,5 millones de pesos la joya. no puede ser bueno. Que lo averigüé el otro día por una marcación, no por esto. O sea, no habría necesidad de utilizar esas cosas si uno tiene alcohol. No, es carísimo. El mismo efecto. El alcohol es fantástico, hay que saberlo usar. Y tienen las conexiones nuestras para preguntarnos si cada caso es particular. Pero el alcohol colocado en su lugar, yo he parado hemorragias intrauterinas, hemorragias de hígado, ¿no? Con inyecciones de alcohol bien colocadas, ¿no? El alcohol de uso indiscriminado puede llegar a ser muy peligroso. Pero el alcohol es caro y el alcohol es barato. Y a veces hay que tomárselo. Pero bueno, no es inyectado. Bueno, adelante. Es transparente, el otro en general tiene algún colorcito. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para retirar el catéter después de la esclerosis? La mejoría sintomática, la resolución de la cavidad del linfocele por ecografía y el débito menor a 10 mililitros por más de 3 días. Muy bien. ¿Alguna pregunta de eso, Andrea, Silvana, la asistencia? Acá tengo algo. Obviamente estoy de acuerdo con los tres, pero el catéter siempre da algo. Sí. Siempre da. Vamos, la verdad es que yo a veces me río con los residentes, pero básicamente porque vienen y me dicen, dio 7 mililitros. No hay manera, digamos, salvo que uno lo junte con una jeringa, de saber si dio 7, 10, 5, 8, 9. No, por supuesto. O da un poquito o da 100. La verdad es que el catéter siempre va a dar. Cuando uno lo deja puesto, salvo que se tape completamente y no salga nada, siempre un poquito en la bolsita hay, con lo cual hay un momento en que hay que sacar el catéter, aunque sea un poquito, y creo que tiene que ver más que nada con lo que vemos en las imágenes, haciendo la imagen en el momento adecuado, porque a veces uno hace la imagen tempranamente y la colección todavía está, y es la famosa tomografía eco o algo que no hay que hacer, porque uno empieza, ¿y ahora qué hago? Hay que esperar, se resuelve, hay que tener paciencia, un poquito de paciencia. Además, lo que has dicho tú, Andrea, esto se debe a que, como los catéteres tienen muchos orificios, la parte distal del catéter está llena de material de la cavidad. Y eso es una parte irritativa, inclusive una fuente de infección, ¿no? Es decir, el catéter no está totalmente libre o limpio. La punta del catéter está siempre ocupada de basura, que uno a veces no se da cuenta cuando los cambia con una guía, pero si uno saca el catéter sin la guía, va a ver que la parte última del catéter, los agujeros distales, están tapados de la porquería que quedó de la colección. Muy bien.
Ahí la les última. pregunto, ustedes cuando ven el débito que ya está por menor de 10, es muy poco, ¿lo cierran un par de días el catéter para ver que no recoleccione? No, se retira directamente. No, nos retiramos. Yo no sé, Andrea, pero Yo nunca cierro el catéter, lo saco. Ok. está bien. ¿Cómo tratamos las recidivas sintomáticas de los linfoceles? Repetimos el drenaje y escleroterapia con mejor técnica o agente esclerosante diferente. Me parece que, digamos, de todo esto, nos quedamos, sería bueno que los que están tengan ganas y prendan las cámaras, por lo menos nos conocemos. En realidad, para darte paso, Horacio, a que cierres, en realidad yo diría que para hacer el diagnóstico, primero obviamente los síntomas, el paciente sí o sí tiene que tener dolor, si no, uno no lo investiga. Si tiene fiebre, ya vamos mal porque de entrada está infectado, pero bueno, tiene síntomas, los antecedentes, obviamente, las imágenes, el laboratorio, hasta como por ahí, yo me quedaría con los síntomas, antecedentes y las imágenes. Lo drenaría siempre con un alambre blando, no con un amplas, porque como no tiene pared y no tiene cavidad, el alambre amplas puede lastimar, en cambio el otro se enrosca dentro del líquido y después pasar el catéter no trae mayores inconvenientes, digamos, no necesitaría algo tan rígido. Lo dejaría con el catéter abierto, vería, ustedes dijeron cuánto sale el líquido, y comenzaría con las sesiones de alcohol y de yodo si esto no se agota, porque a veces uno pone el catéter, evacúa la colección y se agota. Y si se agota, ¿irías igual a alcoholizarlo? No, porque hay muchos linfoceles pequeños, con la evacuación solamente se resuelve. La presencia del catéter durante un tiempo... Sí, pero inclusive no recurre. Cuando son muy pequeños, no recurre. Es decir, la esclerosis es cuando uno tiene un drenaje persistente. El drenaje persistente sería, por ejemplo, que dure más de 3-5 días. ¿No? Otra cosa, es muy importante la pregunta que va a venir, porque esta producción, que la hacemos gracias a la buena voluntad de la gente que está involucrada acá, que Silvana en la Patagonia, Ana María Quintero con su equipo en Colombia y demás. Lo que queremos es una participación interactiva, ¿no? Que esto es de todos nosotros, no es de ninguno en especial. Por eso es que vamos a cambiar nuestros horarios para que la gente de Colombia no tenga que madrugar tanto. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario, alguna cosa? Por favor, respondan si les interesa esta forma interactiva, con preguntas dirigidas. Las preguntas dirigidas están para que nosotros, basados en evidencia, tengamos un estándar de la práctica en la cual estemos de acuerdo. No descubrir, viste, América otra vez, sino decir lo que es corriente y lo que está probado, no solamente con experiencia de gente como Andrea, Ivana, sino con la literatura. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos una pregunta a través del grupo de WhatsApp. Preguntan si esperamos 5 días para esclerosar. Andrea. Yo para esclerosar espero en realidad ver qué es lo que pasa con el catéter. Si el catéter yo le pongo el drenaje, vacío la cavidad y el catéter persiste con débito continuo a lo largo de unos días que podemos arbitrariamente, si quieren poner 5 días, entonces ahí ya me empiezo a preguntar si lo alcoholizo o no. Si el catéter en los próximos 2-3 días no da más nada, la verdad es que no, ni siquiera piensan alcoholizarlo. Alcoholizarlo o ponerle yodo por las dudas.
Digamos, por las dudas es algo que suelo no hacer, porque cada vez que hice un por las dudas terminé con problemas. Cuando yo hice la residencia de cirugía, tenía un médico de planta que me decía: la naturaleza es sabia, no insistas. Y a veces cuando el débito desaparece, basta, ya está. Imagen, no hay nada, sacamos catéter, nos vamos. Si vuelve, vemos. Pero así como de entrada, no. Doctor Oscar Rincón levantó la mano para hacer una pregunta. A ver. Oscar, cuidado con las manos, levantá de a una porque te veo manejando. Ya voy llegando. Buen día. Mi pregunta, bueno, sobre todo sobre el primer caso, donde se veía en la radioscopía, se veía un trayecto fistuloso. En el caso de que se haga la esclerosis con alcohol o con povidona, ese trayecto fistuloso, digamos, si no es atmosférica, sino dentro de la misma cavidad, ¿no podría migrar el esclerosante a un asa intestinal? ¿O qué podríamos hacer para evitar esa migración? Bueno, en general, cuando uno va a retirar el catéter, la cavidad está vacía. Es decir, no tiene por qué salir nada por ahí. Además, ese trayecto, ese tracto, es un tracto inflamatorio. Y los tractos inflamatorios se cierran en horas, o a veces en minutos. Ustedes recuerden que cuando tiene una gastrostomía, se sale la gastrostomía, si el paciente no viene corriendo a que la vamos a poner, ya tiene la piel cerrada. Esos tractos, es decir, y en general, ojalá no hayamos pasado a través del intestino. No, me parece que él se refiere a cuando uno hace el contraste previo a la alcoholización o a la inyección y se ve un trayecto fistuloso a algún otro lado, o que está contaminada. Eso quería aclarar, porque en el primer caso había una fuga porque estaba el catéter, se había desplazado, pero bueno, en mi caso era yo povidona, entonces no me preocupé. En el caso del alcohol, ahí no sé cómo lo manejaría. No, por supuesto, no, es decir, en general, toda fuga hace que uno corrija la posición del catéter para evitar que el esclerosante no se aplique en áreas que uno no quiere. Así que eso está recordado. Si hay una comunicación con un linfático, eso es bueno, porque eso significa que vamos a tener que ir a buscar. Podemos probar con esclerosar la cavidad primero a ver qué pasa, porque por ahí se puede cerrar con eso. Pero si eso persiste, hay que ir a buscar ese, y no es difícil, en realidad con un catéter buscador, ese de punta de hockey que tiene muchos nombres, Cumpi, etcétera. Agustino. Bueno, se puede buscar y en ese se canula ese conducto linfático que realmente es grande, y poniéndole un poquitín de alcohol, eso les diría que, y teniendo 5 minutos de paciencia, ¿no? Porque a veces uno está siempre tan apurado, no se ha apurado por qué, eso se cierra. Y si tiene una comunicación con el intestino, bueno, tenemos un problema. ¿De comunicación? No. Sí. Sí, doctor, mi pregunta es lo que decía la doctora Andrea. Digamos, si yo entro, dreno por decir algo, dreno 150 centímetros cúbicos, le hago un cavitograma, y en el cavitograma veo que tiene una comunicación hacia la cavidad. Entonces, ¿estaría indicado hacerlo ahí? ¿O cómo puedo fluir ese trayecto? ¿O le dejo solo el catéter para que drene y no la esclerosis? Perfecto. Pues voy a repetir la pregunta para ver lo que yo entiendo. Es decir, inyectamos la colección y vemos que se comunica con la cavidad abdominal. Es decir, yo evacuaría todo, ¿no?
y dejaría el catéter abierto. Porque claro, por lo que pasa es que ya tenés una marsupialización, de cierta forma, porque estás mandando toda esa linfa a la cavidad abdominal, que teóricamente tendría que resolverse. Cuando vos inyectás contraste y tenés la cavidad del linfocel, en realidad se ve redondito. Exacto, se ve quitado. Se ve redondito, se ve como una pelotita de contraste. Si ese contraste sale y vos lo ves, a mí me pasó una vez de verlo subdiafragmático, por ejemplo. Ahí nomás se terminó el procedimiento. Se deja el catéter abierto y se terminó el procedimiento y solo se va a cerrar, no es cuestión de tener paciencia, como dice Horacio, solo se va a cerrar. Y aunque no se evacúe del todo, pero no quede gigante, es como los quistes renales, digamos, o como los quistes hepáticos que son enormes. El solo hecho de disminuirlos de tamaño, eso ya alivia al paciente y con eso avanza, no pasa nada. Claro, exacto. No nos olvidemos que estos son colecciones benignas. Los quistes son colecciones benignas. Y si no son sintomáticas, ¿qué importa? Más del 50, alrededor del 50% de las personas que tienen quistes en los riñones, que son asintomáticos, ni siquiera saben que los tienen. Tal cual. Y tampoco les va a pasar nada con eso. Así que bueno. Y Chiro, ¿vos tenés alguna pregunta? No, Juan está primero. Juan, adelante. Hola, Matías. Mucho gusto a todos. Trubón. Juan Sebastián Torres, aquí de Cali, Colombia. Pues primero agradecerles por el espacio y por los casos. Muy interesante. Segundo, creo que los casos que he tenido, muchas veces empezamos con un drenaje de la colección, miramos a ver cómo se va desarrollando esto en el tiempo, según la producción, y en no muy pocos, o sea, en un alto porcentaje vemos que esas colecciones, el débito por el catéter diario es alto, entonces ya vamos suponiendo que hay una fuga, entonces ya empezamos a plantear el escenario diferente, no solamente ir a la cavidad, sino también ir a cerrar la llave que está pues produciendo esa cavidad. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que no es solamente un ganglio linfático, sino varios. Entonces, en esos casos, y como nos ha pasado varias veces, lo que nosotros hacemos es que vamos directamente al angiógrafo y hacemos la linfangiografía a través de los ganglios inguinales, y por allí tratamos de hacer la linfangiografía con lipidol, y según hallazgos la linfangiografía más el histoacril, que lo habían comentado ahorita en el chat, y fuera de eso hacemos la esclerosis para tener pues por los dos lados. Nos ha ido relativamente bien, solo pues quería compartir eso. Sí, que hay que tener en cuenta la causa, no solamente también a veces la caída, sino también el... Claro. Bueno, eso es muy interesante lo que acabas de decir y es muy cierto. El hecho de hacer la linfografía y a través de los ganglios que pueden, y sobre todo en la pelvis, los ganglios inguinales que son tan fáciles de acceder, ¿no? Porque obviamente las linfoceles pasan donde hay mucho ganglio, hay mucho conducto linfático. Por eso es que mencionamos en la pregunta el cuello, las axilas, la ingle. Sin embargo, yo el único caveat que tengo, pues la única observación que tengo con respecto a hacer las linfografías y la esclerosis, es que muchas veces esos son, digamos así, maniobras técnicas que requieren mucho más labor, ¿no? Y mucho más costo e infraestructura que la ablación simple. Por ejemplo, yo les digo que esta es experiencia personal. Yo he cerrado, por ejemplo, filtraciones del conducto torácico y la vena linfática mayor en el lado derecho del cuello, solamente con ablación después del drenaje. Por supuesto lo he hecho, como dices tú, ubicando qué es lo que está liqueando, poniendo un catéter ahí en eso que está saliendo y anulándolo. Hay otros métodos que van a la cisterna de kilo
y demás, que son muy lindos, son fantásticos, pero que realmente requieren un material, requieren una tecnología y una habilidad por la parte del equipo tratante que realmente se puede solucionar con algo más fácil y más barato, ¿no? Y menos costoso. No, pero yo creo que cada caso tiene que ser ajustado para cada paciente. Y es muy bueno que hayamos traído esa forma de solucionar los problemas, sobre todo cuando hay un vaciamiento pelviano grande. Pero la robótica, por ejemplo, ha aumentado mucho el hecho de los linfocitos. Y la referencia que está en una de esas preguntas es un excelente trabajo que habla de eso. Y también la influencia de la obesidad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por eso, una gran contribución, porque no habíamos hablado de eso, de la linfografía y lo demás, que es muy interesante, además es precioso, cuando vos inyectas el ganglio linfático y ves que se van todos los conductos, es fascinante. Y ¿cómo estás? Que no queremos estar acá. Hay dos preguntas en el chat. La primera es del doctor Montesino y después la del doctor Suzuki. Le leo la del doctor Montesino. Dice, sabemos que cada paciente es diferente. En el caso de la esclerosis con alcohol, ¿qué cantidad administra, doctor Horacio, ya que la literatura no es clara con la dosis por kilogramo? Perfecto, sí. Bueno, nosotros, yo no utilizo los kilogramos para la dosis. Utilizo el volumen, ¿no? Como lo han mencionado Silvana y Andrea. Es decir, uno generalmente, con alcohol yo a veces menos del 50%, yo con 20% del volumen inicial, con alcohol eso me alcanza, porque como bien dijo Silvana, tampoco hay necesidad de rotar al paciente, porque el alcohol además es muy poco denso y se distribuye yo creo que bastante bien dentro de la cavidad cuando uno la ha evacuado del líquido. Lo que hay que estar seguro cuando uno hace una ablación o con ectodosantes es que la cavidad esté vacía, ¿no? Por eso es que es tan importante hacer el cavitograma, para ver si nos queda algo de líquido que tenemos que evacuarlo antes de hacer la ablación. Y si uno no lo evacúa completamente el contraste con el catéter, hay que cambiar el catéter y ponerlo en una forma que no te quede nada. Que el esclerosante vaya realmente a las paredes, no a las paredes con líquido, que las paredes con líquido que no se van a estar pegadas una con la otra, no se van a pegar. Cuando hay líquido de por medio, eso va a quedar separado. Bueno, el doctor Ichiro dice que no tiene micrófono, pero pregunta, ¿tenemos linfoceles pequeños, medianos y asintomáticos en pacientes con post-trasplante renal inmediato? ¿Qué conducta recomienda? Perfecto. Gracias, Ichiro. Yo tengo una linda experiencia con los catéteres, con los linfoceles post-trasplante renal. Primero, son muy fáciles de drenar porque están en la pelvis. Y son superficiales, no hay realmente ningún problema. Y también les digo que el alcohol no afecta realmente ni los vasos, ni la parte urológica del trasplante. Pero si son asintomáticos, un linfocito asintomático es como tener un quiste renal asintomático. Uno lo deja tranquilo, no pasa nada. Uno de los principios de los drenajes, de la indicación de un drenaje, es para las colecciones estériles. Si son asintomáticas, es como tener un lunar que es benigno. Y bueno, únicamente por algún problema estético. Pero si no se le nota a nadie un linfocele y el paciente no siente nada, la naturaleza es mucho más benigna que nosotros. La naturaleza es sabia. Sí. En realidad lo que sucede es que como ese paciente seguramente, y si no lo podés contestar escrito si querés, pero como son pacientes post-trasplante, llevan más imágenes a veces de control y demás, y entonces uno en esas imágenes de control encuentra algo, porque si uno busca encuentra, pero si no le da síntomas, si no tiene nada, la verdad es que yo lo dejaría tranquilo y esperaría. Claro.
si en el contexto pasa algo, bueno, pero digamos, es esperable y no por eso drenable. O sí es drenable técnicamente, pero no tiene mayor relevancia. Yo no lo tocaría. Si no tiene síntomas, no lo tocaría. Bueno, tenemos un consenso, estamos de acuerdo una mujer y yo, así que, escúchame, debe ser la única del mundo. Eso es muchísimo. Yo quiero darle las gracias y quiero invitar a todos los médicos especialistas, las personas que están aquí reunidas, manifestarles que esto no es para quien reciba la invitación. Pueden llegar todos sus colegas, las personas que trabajen en este medio, que tengan interés, sus asistentes, porque la oportunidad del conocimiento y de la participación pues debe ser para todos. Sus enfermeras, bueno, qué sé yo, los médicos residentes. Bienvenidos todos y aquí los esperamos para un nuevo encuentro.